Muy buenas tardes. Desde la Fundación Caja Canaria les damos la bienvenida al Foro Salud y Bienestar. Esta iniciativa, que viene desarrollando sus acciones desde el año 2016, ofrece en esta nueva edición el abordaje de la salud mental. Esta tarde pretendemos abordar la salud mental en Canarias, para lo que contamos con la participación de Alicia Silva, Enrique González y María Balsa. Cedemos la palabra a Carlos Centurión, moderador del encuentro, periodista, presentador y editor informativo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por venir. Ya saben que es la segunda jornada de este foro de la Fundación Caja Canaria de Salud y Bienestar, que se ha dedicado a la salud mental. El lunes estuvimos aquí hablando con Laura Rojas Marcos, hablamos de lo que llamamos el reto actual y hoy queremos centrarnos más en el estado de la salud mental aquí en Canarias, con tres personas que siguen al presidente y que van a ver que conocen mucho el tema. Antes que nada estábamos hablando, hemos estado hablando un ratito y hemos quedado en intentar que sea una charla bastante didáctica, bastante divulgativa. Vamos a intentar partir desde cero, no dar nada por sabido y que todos los términos se intenten explicar lo mejor posible. Vamos también a intentar hacer una gran diferenciación, va a ser el eje principal o lo principal que nos hemos planteado entre lo que son los problemas mentales y lo que son los trastornos graves, trastornos o trastornos graves. Eso es lo que vamos a intentar. Hablaremos de ese punto que es la salud mental, que son los problemas mentales, cómo detectarlos, cómo evitarlos, cómo se están tratando, cómo deberían de tratarse, qué ha supuesto la pandemia en la salud mental y sobre todo, y ya empezamos a diferenciarnos en los trastornos graves, si estamos hablando de ellos, sí o no. También intentaremos hablar algunos minutos, si nos da tiempo, porque ya estábamos hablando y prácticamente que se nos fue la hora, vamos a intentar que así sea, del suicidio y su relación o no con los problemas mentales, para acabar hablando de los estigmas, de la sensibilización, de los prejuicios que podemos tener y cómo acabar con ellos. Acabaremos con las preguntas que ustedes mismos nos han hecho. Recuerden que no se puede preguntar, sino que se podían poner las preguntas en la web hasta las 2 de la tarde y ya las tenemos aquí, las hemos estado viendo, son todas muy interesantes, las hay muy buenas, posiblemente durante la propia charla ya se respondan, pero insistiremos en ellas. No me largo más, vamos a presentarles a nuestros participantes de hoy. María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, María hizo psicología, llegó a Tenerife, hizo hacer la residencia de psicología clínica, comenzó a trabajar como psicóloga clínica en el Hospital de la Candelaria y desde 2011 está en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. También vamos a intentar poner el acento en la población infantil y juvenil del Hospital Universitario de Canarias. A lo largo de estos años se han formado en diferentes aproximaciones psicoterapéuticas, teniendo como base la psicodinámica y la teoría del apego. Seguro que de todas estas cosas vamos a hablar durante la tarde de hoy. Enrique, muchas gracias por venir, por participar. Tu experiencia va a ser muy importante hoy. Enrique es lagunero, tiene estudios y experiencia laboral relacionados con enfermería, ha sido voluntario en diversas organizaciones relacionadas fundamentalmente con el ámbito de la atención a la discapacidad, en especial de la Asociación AFES Salud Mental y la Federación Salud Mental de Canarias. Ha formado parte del Comité en Primera Persona de Salud Mental de Canarias desde su constitución en noviembre del 15 y es participante activo y presentador del programa Radio Himalaya, que si pueden escucharlo, pues se lo recomiendo. Y si no, ir a la web y ver los podcasts que tiene allí colgados, que son realmente muy interesantes, muy didácticos precisamente. Bueno, también desde el 13 hasta el 22, los años me refiero, ha sido presidente de la Junta Directiva de la Asociación y desde el 18 hasta el 22 presidió la Federación Salud Mental de Canarias, siendo actualmente colaborador activo en el programa de sensibilización frente al estigma. Tiene mucha experiencia, pero además nos va a contar su propia experiencia personal, que también es muy interesante y que quizás sea donde más aprendamos. Y terminamos con Alicia, muchas gracias por venir. Me han permitido tutearles todo, lo aviso. Bueno, licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, en el 12 finaliza el máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas de la UNED. Lidera el equipo directivo de la entidad social del tercer sector, AFE Salud Mental, desde el año 2000. Durante la tarde-noche de hoy vamos a intentar también desarrollar un poquito qué es lo que hace AFE Salud Mental y qué mejor que ella. Es voluntaria y colabora activa en la Federación Salud Mental de Canarias. Ya ven que los tres tienen un currículo envidiable y del que seguro que vamos a aprender. Como les decía, queríamos partir desde muy el inicio, desde muy de la base. Por eso yo les pregunto simplemente
o para empezar, quiero decir, ¿qué es la salud mental? Porque quizás sea una definición que no tenemos clara y deberíamos de partir por ahí. María, si quieres dime, ¿qué deberíamos entender por la salud mental? Vale. Igual para empezar a centrar, ¿no? Podemos dar una definición como muy concreta y muy básica de lo que es la salud mental, ¿no? Porque entendemos por salud mental ese estado de bienestar que nos permite a cualquier persona poder desarrollar todo nuestro potencial, que nos permite afrontar las tensiones y los conflictos de nuestro día a día, que nos permite aprender y que nos permite trabajar de manera productiva, ¿no? Esto no quiere decir que salud mental sea lo contrario de tener conflictos, de tener una situación de malestar emocional, ¿no? Significa tener esa situación, ese estado que nos permita afrontarlo, ¿no? Es decir, es un estado de bienestar que nos permite afrontar nuestro día a día, no es solo la ausencia de problemas. No, los problemas son inherentes a la vida, ¿no? Es imposible no tener problemas. Ya discutir si ese estado de bienestar lo tenemos, seguro que va a dar mucho de qué hablar. Alicia, ¿estás de acuerdo con esta definición? Entiendo. Así que cuando hablamos de problemas mentales, me gustaría que me explicaras qué entendemos por problemas mentales para empezar a hacer esa diferenciación de la que queríamos señalar y hacer hincapié en la tarde-noche de hoy. Sí, para nosotros era hoy interesante poder poner en contexto el que se está hablando de salud mental muchísimo más después de la pandemia. Es una oportunidad para las organizaciones y para quienes nos dedicamos a este sector, pero no queremos trivializar una situación que es la que nosotros vivimos desde hace muchísimos años, que es el trato o el trabajo con las personas con trastornos mentales más graves, ¿no? más serios. Se estima que hay una de cada 4 personas puede padecer un problema de salud mental, pero en torno al 3% de la población es quien pues llega a tener un trastorno mental grave. Y nos parece significativo que se estima que en torno al 12% de los problemas de salud son problemas de salud mental, que es una cifra bastante elevada. Vamos a hacer hincapié ahí. Problemas mentales, trastornos. Enrique, explícame la diferencia. Problemas mentales, estrés, ansiedad, agobio, eso todos los tenemos. ¿Eso es un problema mental? ¿Eso puede derivar en un trastorno grave? ¿Dónde está la diferenciación? Claro, yo creo que lo que hablaba la compañera María, ¿no? Los conflictos de la vida diaria nos van a ocasionar una serie de emociones a las cuales nosotros podemos gestionar o no gestionar bien, y eso continuado en el tiempo es verdad que puede desembocar en un problema de salud mental, vamos a decir más bien en un síntoma de salud mental y no tanto en un diagnóstico, en un trastorno. Entonces la ansiedad, la tristeza o emociones que pueden ser más complicadas, el miedo, pueden ocasionarnos un estrés y un problema, pero realmente no tendrían por qué desembocar en un problema más grave si conseguimos gestionarlo bien. Evidentemente, si no ponemos remedio, ¿no?, a esa situación y la alargamos en el tiempo, por supuesto que puede desembocar en un problema más grave, la depresión o otro tipo de trastornos, ¿no? Cuando hablamos de trastornos graves, María, ¿a qué nos referimos? Depresión, psicosis, esquizofrenia, no sé, se me vienen algunas cosas a la cabeza. Y como decía Enrique, el estrés, la ansiedad, el agobio, maltratados pueden derivar ahí. Sí, a ver, cuando hablábamos hace un rato, ¿no?, un poco y poníamos en común estos términos, hablábamos un poco de la necesidad, ¿no?, de decir qué es un trastorno mental y qué no es un trastorno mental, y un poco empezar a normalizar las reacciones emocionales ante problemas de la vida, ¿no? Reaccionamos emocionalmente, un niño reacciona emocionalmente cuando sus padres se separan, ¿no? Puede ser un niño que presente un estado de ánimo más bajo, que presente más alteración conductual, ¿no? Esto es una reacción normal. Todos los conflictos de la vida suponen una reacción emocional, ¿no? Y esto es lo que sucede, esta es la demanda, ¿no?, creciente a raíz un poco de la pandemia, ¿no? Por situaciones sociales muy desfavorecidas, la gente responde a nivel emocional, ¿no? Denominar y etiquetar esto como un trastorno mental, ¿no?, un poco es lo que hace que con el tiempo debilitemos a la persona, ¿no?, y no le dejemos explorar y sacar a flote todos sus recursos un poco para afrontar todas estas situaciones, ¿no? Y esto puede generar y puede desembocar en un trastorno mental, ¿no? Porque cuando hablamos realmente de un trastorno mental, hablamos
de una serie y de un conjunto de síntomas mucho más amplio, ¿no? Que te afectan a nivel emocional, que afectan a nivel cognitivo, a nivel conductual, que tienen una afectación significativa en tu día a día, ¿no? En tu adaptación al medio, en tu adaptación a nivel relacional, ¿no? Y que te impide la adaptación al medio, ¿no? Y esto es algo mucho más amplio, mucho más mantenido en el tiempo y de mucha mayor gravedad, que es donde hay que poner la mirada, que una reacción emocional que es completamente normal y como normal lo tenemos que tratar, ¿no? Más grave, me decías, hay que poner ahí más la mirada. Alicia, ¿tú estás de acuerdo con eso? Tú, un poquito lo que hemos hablado es que la pandemia, que ya la hemos nombrado en un par de ocasiones, ha hecho hablar más de una cosa, pero queríamos poner el foco en otro, en estos trastornos graves. Sí, porque es un debate que ha surgido dentro del movimiento asociativo, ¿no? Y un poco, por contextualizar también, la asociación AFE Salud Mental es la primera asociación que se crea en Canarias hace ahora 40 años y surge un poco a raíz de la reforma psiquiátrica. El movimiento ha ido creciendo y ha ido evolucionando, donde las familias son pues, las que impulsan las organizaciones y el movimiento en primera persona, las personas con experiencia propia, son las que han ido también de alguna manera tomando el relevo y la voz. Actualmente la Federación Salud Mental Canarias, un poco por hablar de conceptos y no dar por hecho, está formada por las 7 organizaciones más representativas de toda la comunidad. Y trabajamos especialmente con las personas que tienen problemas de salud mental graves. Y es un debate que se ha generado en las organizaciones, pues el que ahora, a raíz de la pandemia, se está hablando constantemente de salud mental. Nos parece una oportunidad, queremos además aprovecharlas para poner sobre la mesa todo aquello que ya veníamos trabajando y que no ha mejorado precisamente después de la pandemia, ¿no? Que es pues, la atención a todas esas personas que tienen. Nombrabas algunas de las posibles, o de los posibles trastornos, ¿no? Como puede ser la psicosis, ¿no? Pues esquizofrenia, trastorno bipolar o tipos de depresión, trastorno límite de personalidad también, que es una de las organizaciones que se ha sumado ahora recientemente a la federación. Y nos parece importante poner el ojo ahí, porque si no estamos hablando de otro tipo de problemas de bienestar que necesitamos todas las personas, pero que también hay un malestar general por problemas sociales asociados. Luego hablamos de cómo se tratan o cómo deberían tratarse, que seguro que vamos a hacer muchas propuestas, pero me gustaría preguntarles por qué comienzan y cómo se detectan. Enrique, ¿crees que hay condicionantes o determinantes sociales? ¿Crees que nuestro estilo de vida no es el adecuado? Por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de que estamos hablando de trastornos mentales graves, y también otro tipo de trastornos menos graves, o sea, todo tiene un condicionante social y no solamente biológico, o sea, no estamos hablando de que el trastorno mental grave aparezca de la nada en el cerebro de una persona, no es eso, o sea, hay una biografía detrás, puede haber una predisposición por la familia o por el entorno o por múltiples causas que realmente no se pueden definir para todo el mundo igual, o sea, cada persona desarrolla en base a unas causas un problema u otro. Las drogas también pueden ser un factor de predisposición, ¿no? a desarrollar problemas de salud mental. Y el abordaje, digamos, a posteriori también tiene que ser en ese sentido. O sea, cuando hablamos de salud mental no estamos hablando solamente de algo sanitario o biológico, ¿no? de la persona, sino el abordaje tiene que ser social, tiene que ser psicológico también. Y ahí se puede recuperar mejor la persona. Si dejamos todo en manos de los sanitarios, pues obviamente la persona es muy difícil que se recupere porque no estamos atendiendo a las causas de esos problemas, ¿no? Estamos hablando también ahora de las problemáticas sociales, ¿no? Pues si una persona que ha perdido un empleo pues tiene estrés o depresión, pero va al médico, el médico le da una pastilla, pero no le da un empleo, que no es labor del médico darle un empleo, pues su problema difícilmente se va a solucionar. Y yo creo que AFES, por ejemplo, es una entidad que gracias digamos, a la labor que hacen en el ámbito comunitario, más social, ofrece la oportunidad que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias necesitamos cuando tenemos un problema de salud mental, ¿no? María, falta educación para detectar que nosotros, una persona cercana a nosotros, puede estar teniendo uno de estos problemas, para intentar evitarlo, para detectar que esa persona necesita ayuda. Sería un prejuicio que todavía no tenemos asimilado que esa cosa puede estar ocurriendo. Si nos resfriamos, vamos al médico.
pero si alguien está estresado, agobiado, tenemos en la cabeza que eso puede derivar en una situación peor y no acudimos al médico. Yo con lo que estás preguntando, y en mi día a día yo quizá puedo responder más desde la infancia, ¿no?, de lo que está pasando con los niños. Y yo creo que sí que es verdad que hay una mayor sensibilidad hacia los, vamos a hablar, trastornos mentales, ¿no?, en la infancia. Pero como decía antes, igual lo que estamos haciendo con los niños es un poco el sobredimensionar, quiero decir, el tratar como problemas de salud mental o trastorno de salud mental, manifestaciones emocionales de los niños, ¿no? Y acudimos y demandamos atención en salud mental porque a los adultos nos cuesta mucho el contener, ¿no?, la manifestación emocional de los niños, ¿no? Y nos cuesta mucho el ayudarle a regularlo, ¿no? Y nos cuesta mucho el ayudarles a poderse expresar y a poder ser, ¿no? Entonces, sí que tenemos yo creo que en este momento una hipersensibilidad, ¿no? Y pronto etiquetamos como un problema de salud mental, un trastorno de salud mental, algo que quizás no lo es tanto, ¿no? Esa hipersensibilidad, no sé si lo dices como que sea buena o mala. Quizá no buena. Quizá no buena. Quizá parte también de la responsabilidad de los profesionales, ¿no? Ya no solo de todos los que estamos en contacto con los niños, ¿no? No solo de sanidad, sino de educación o servicios sociales, ¿no? Hacer ahí una labor quizá de educación, ¿no? No sé muy bien cómo llamarla, pero quizá el visibilizar la normalidad de la expresión emocional de los niños, ¿no? Y ayudar a los adultos que quizá no fuimos educados en esto, ¿no? A contenerlos y a poderlos ayudar y a poderles dar herramientas para que puedan afrontar y que eso no derive en trastorno de salud mental, ¿no? Como decía antes, cuando etiquetamos a un niño con un trastorno de salud mental, es fácil que todas las acciones vayan dirigidas ahí, ¿no? Y finalmente es como una profecía autocumplida, ¿no? Al final, de tanto buscar encontramos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la acción tiene que ir dirigida a lo que comentábamos, ¿no? Un poco a la prevención, que va muy enfocada a este sentido, ¿no? A dotar a los niños de herramientas y de una estructura sólida y segura que les permita el afrontar la vida, ¿no? Y los conflictos y las emociones que les van surgiendo, ¿no? Alicia, y en un adulto, ¿cómo podríamos detectar que tiene o que podría llegar a tener un problema grave? A ver, yo creo que es importante, como decía María, no patologizar, ¿no?, todas las situaciones con las que nos podamos encontrar. A nosotros ya las personas nos vienen un poco, muchas veces directamente, a través de sus familias, ¿no?, que son las que contactan, pues por conductas que no son, digamos, no entran dentro de la normalidad y hacen que la persona sufra y no pueda llevar una vida normalizada, ¿no?, como podemos llevar cualquiera de nosotras. Yo creo que ahí quizás Enrique a lo mejor que puede tener su experiencia a lo mejor un poquito más personal, ¿no?, con lo que se ha podido encontrar. Sí, hablando más de trastornos mentales más graves, ¿no?, como es mi caso, ¿no?, creo que es complejo, ¿no?, darse cuenta de cuando uno está teniendo el problema de salud mental. Se puede uno dar cuenta. Por eso preguntaba, es complejo, pero eso preguntaba si nos falta educación. Claro, lo que yo veo que sucede es que precisamente la falta tan amplia de información que ha habido históricamente en relación a la salud mental hace que, por un lado, primero la familia no sepa qué hacer, ¿no? La propia persona tampoco sabe qué hacer. Y luego los recursos que hay disponibles pues tampoco son del todo muchas veces gratos, ¿no?, para la persona, porque si de repente tiene que medicarse y se encuentra con unos efectos secundarios que son complejos, si la llevan a una unidad de un ingreso hospitalario y lo encierran allí y la persona se siente peor todavía de lo que estaba, ¿no? Entonces creo que primeramente la primera piedra es, como estamos haciendo hoy, poder hablar de salud mental, que las personas sepan que cualquiera de nosotros y nosotras podemos tener un problema de salud mental a lo largo de la vida, y en la medida en la que vayamos normalizando esa situación, ese contexto, pues no nos alteraremos tanto, claro, porque yo en mi experiencia, mi familia también, cuando me he tenido yo mis brotes psicóticos y tal, pues se ponen muy nerviosos, no saben realmente qué es lo adecuado, cómo actuar. Es verdad que a lo largo de los años han ido pues gestionándolo mejor, pero al principio creo que para la familia y para la persona es como un mundo totalmente desconocido en el cual entran
y que del cual muchas veces no se sale, también te digo. O sea, te ves un poco abocado, derivado del sistema, a una cronicidad en la que pierdes, digamos, hasta la capacidad de desarrollar una vida con significado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar prevenir, ¿no? Que eso no se convierta, que un problema de salud mental no se convierta en que la persona ya directamente ya no valga para nada y ya su vida se haya terminado. Entiendo que los tres están de acuerdo en que no hay un sistema de prevención, que si acaso hay un problema, un sistema para luego tratar, pero no existe la prevención. ¿Sería lo ideal que se intentaran prevenir los problemas antes de tratarlos? Tú no te encontraste un sistema de prevención, Enrique. A mí nunca, ni siquiera ya cuando tuve mis problemas de salud mental ya diagnosticados y demás, nunca se me habló de la asociación AFES, nunca me dieron alternativas, otras formas que tenía de recuperarme, ¿no? Que nunca se me habló de hábitos de vida saludables, salvo así en contadas ocasiones, ¿no? Realmente la atención que yo recibí era muy escasa y es lo que se sigue manteniendo hoy en día, que es unidad de salud mental, un psiquiatra que te ve cada 4 o 5 meses que te lleva la medicación y de resto, pues si tú tienes la suerte de tener, como es mi caso, una familia que me ha apoyado, digamos, en mis decisiones y en lo que yo he querido hacer y me ha animado a estudiar, a trabajar, pues he podido tener un pronóstico más favorable, digamos, ¿no? Pero no es lo habitual. Muchas veces el sistema de una manera abandona a las personas que tienen problemas de salud mental más graves porque consideran que ya no van a recuperarse, o sea, que ya su diagnóstico es para toda la vida. Y... Eso es duro lo que has dicho, el sistema abandona. Alicia, ¿estás de acuerdo con esa frase que desearíamos no escuchar, verdad? Quería añadir, o sea, habría que invertir en prevención, también en recursos especializados, en la atención en edades más tempranas. Y hablabas de cómo se detecta, ¿no? Yo creo que finalmente cae mucho en la familia, en el entorno, que es el que observa, pero todavía hay mucho tabú, hay mucho estigma, hay mucho miedo a la locura, a la etiqueta. Habría que... Sí, hasta que no se habla del tema, no se... realmente yo lo que me he encontrado a lo largo de la vida no es... hay determinados temas, como dice Alicia, que derivados del miedo, de los prejuicios, del estigma y tal, preferimos como obviar, ¿no? Y hasta que a mí no me toca, hasta que a mí no me pasa directamente, pues realmente no me interesa ese tema, o me da cierto rechazo, o me da miedo, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, están aquí un montón de personas que entiendo que están interesadas y realmente la pandemia a lo mejor sí que nos ha dado la oportunidad de empezar a hablar esto más en medios de comunicación, en eventos como el de este tipo, y eso hace que la población empiece a acercarse de una manera menos prejuiciosa, ¿no? a las personas que tenemos un problema de salud mental y empecemos digamos, a normalizar, aunque no me gusta mucho la palabra normalizar, porque realmente también, bajo mi punto de vista, hay que reivindicar la diferencia y que no todos somos iguales y demás, pero sí a empezar a hablar, ¿no? María, tú trabajas con niños, como nos dijiste. Sí. No sé si la situación con los menores es igual, es distinta, si coincides con lo que han dicho de que el sistema un poquito abandona a las personas que sufren algún trastorno, o si es distinto a tu punto de vista donde tú trabajas. Vale, yo creo que sí que es cierto eso que decía Alicia, ¿no? Que hay que invertir más en salud mental y en recursos no solo hospitalarios, sino también a nivel comunitario, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, que tiene que ver con Tenerife, ¿no? y en Canarias, pero sobre todo en Tenerife, que la salud mental infantil lleva un camino lento, ¿no? y llevamos muchos años reivindicando un poco la necesidad de nuevos recursos, ¿no? Si bien es cierto que de un tiempo a esta parte, y parece que es casi lo poco bueno que nos ha traído la pandemia, sí están incrementándose los recursos en infanto-juvenil, ¿no? Tenemos nuevas unidades de atención temprana para atender a lo más grave y a los niños más chiquitines, ¿no? Donde tenemos más necesidad de intervención inmediata e intensiva, y poco a poco parece que van aumentando recursos humanos. Si bien es cierto que es tanta la deficiencia, ¿no? que el poquito que se va aumentando se nota de aquella manera, ¿no? Entonces,
Bueno, yo creo que en infancia sí que se recoge más y se recoge de otra manera, pero sigue faltando mucho por hacer, ¿no? Sigue faltando mucho personal, mucho recurso y una mirada mucho más abierta, ¿no? Alicia, en adultos, ¿qué papel tendría AFES y qué papel tendría el propio sistema de carne y de salud? ¿Cómo se les trata hoy en día y cómo te gustaría que se les tratara? A ver, el papel de las organizaciones ha sido el de reivindicar los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares para la puesta en marcha de los recursos necesarios. Entendemos que tiene que haber una coordinación, por supuesto, con el ámbito sanitario, pero que no queda ahí. El papel de las organizaciones es poner otros medios que son casi más importantes incluso, o tan importantes al menos, como los sanitarios, que tienen que ver con dar los medios para que las personas se recuperen, porque realmente de un problema grave de salud mental uno puede recuperar su vida. Al final lo que uno necesita es trabajar en el entorno familiar, en su entorno social, acceder a una vivienda, tener un empleo, poder tener medios para llevar una vida digna, etcétera, ¿no? De todo eso que me has nombrado, poco te lo aporta el Servicio Canario de Salud. Decía Enrique que te da una pastillita, vamos a llamarlo así, y te deja un poco libre. Es una solución muy compleja, muy elaborada la que planteas, a la que hay que tender, pero no parece que lo vayamos a lograr dentro de poco tiempo. Una atención basada en un modelo de la recuperación y que la recuperación es posible en el entorno comunitario. Otra cosa es que haya una atención sanitaria, faltan medios para la intervención psicológica, ¿no? Que veníamos antes hablando y María nos estaba dando ya algunos datos de que estamos muy alejados realmente de la media europea. No sé si era... Sí, antes hablábamos de que tenemos una media española de 6 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. A nivel Europa están en unos 18 por 100.000 y Canarias está por debajo de la española, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho camino por... Y a nivel de medios, desde las organizaciones, pues en Canarias en el año 2021 se atendió en las unidades de salud mental a un poco más de 67.000 personas, que son las que llegan a ser atendidas en las unidades de salud mental. Luego hay otra parte que no llega, ¿no? Entre el 35 y el 50% de las personas con problemas de salud mental no están recibiendo tratamiento o no reciben el adecuado. De las que llegan a las unidades de salud mental, hay aproximadamente en toda Canarias unas 2.000 plazas, un poquito más ahora, de recursos sociosanitarios. Hablamos de viviendas, de recursos residenciales, de atención en el domicilio, en el entorno comunitario de la persona, de centros ocupacionales prelaborales, de recursos de rehabilitación psicosocial, de plazas varias que están además encajadas en el ámbito de la dependencia y de la discapacidad, y no de una manera especializada y específica en salud mental, que es algo también que reivindicamos desde las organizaciones, que el abordaje en salud mental tenga su propio espacio. Si miramos ahora, pues 40 años atrás, bueno, pues existen muchos recursos, ¿no? Se lo podríamos decir en la comunidad autónoma. La realidad es que existen muy pocos, porque es que donde no había nada, cualquier recurso que se ha creado es ya... Y luego la disparidad que hay entre islas, ¿no? El desarrollo que hay en la isla de Tenerife es algo más razonable. El que hay en Fuerteventura no lo es, y en el Hierro es inexistente, por ejemplo, ¿no? Hay mucha diferencia. Y luego no hay una coordinación real, ¿no? O por lo menos así no lo percibimos desde las entidades, pues con el ámbito sanitario. Depende mucho de personas concretas que están queriendo trabajar desde otros modelos, y bueno, pues procuramos ir aliándonos a esas poquitas personas concretas que cada vez afortunadamente pues suman algunas más, pero el modelo que existe en el ámbito sanitario es bastante biologicista, pues anclado un poquito en los tiempos, de un abordaje mucho más asistencialista, más basado en la farmacología. No se cree realmente en la recuperación. Entonces, Enrique, bueno, ¿se abusa de la farmacología? Yo te escuché hablando antes que, en tu opinión, se abusaba de los métodos tradicionales, que no ha habido cambios en los últimos años. Sí, ya es mi percepción, ¿no? Hablando con María, es verdad que ella me decía que sí que nota, ella además trabaja en ese ámbito y sí que nota un cambio de mirada, ¿no? de la psiquiatría más biologicista que comenta Alicia, y que está basada más en la creencia de que los problemas de salud mental son enfermedades y hay que dar un fármaco que corrige esa disfunción, digamos, cerebral, lo cual eso realmente no está demostrado, no se sabe, ni hay pruebas objetivas que lo demuestren, ¿no? Entonces,
Sí, yo en mi experiencia y lo que yo he vivido a lo largo de estos años es que la psiquiatría realmente y posiblemente las unidades de salud mental están muy saturadas de personas. Muchas de esas personas probablemente no tienen trastornos mentales graves, sino acuden a esas consultas porque han perdido un familiar, porque están viviendo un duelo o están viviendo una situación relacionada con algo social, y esto repercute en las personas que tenemos problemas de salud mental graves, a los cuales se nos atiende durante 5 minutos o 10 minutos cada 4 meses, y realmente ahí el psiquiatra lo único que va a hacer es un control de la medicación, ¿no? Y ciertamente en mi experiencia, desde que tuve mi primer brote psicótico, a mí nunca se me ofreció la posibilidad de dejar la medicación ni nada. O sea, tú ya vas a medicarte de por vida y tu problema es para siempre, y yo no, hoy por hoy no creo eso, ¿no? Y sé que hay otros psiquiatras que tampoco creen en eso, ¿no? Y creen en la recuperación y creen en que las personas pues al final no dependen exclusivamente de un fármaco para estar bien, ¿no? Hay otros modelos, el modelo de diálogo abierto, el modelo Porvenir, me los nombraste tú, casas de crisis, métodos que me decías que eran fuera de los sistemas. ¿Dónde se están poniendo, dónde se están utilizando? Porque también me decías que se están utilizando en otros países, pero también fuera de los sistemas. Sí. Hay un sistema, cuando digo sistema me quiero decir algún estatal o regional de salud que lleve a cabo estos otros métodos que tú prefieres. El que comentas, diálogo abierto, que es como digamos el modelo que todos soñamos y tal, porque es un modelo pues basado, es muy comunitario y tiene en cuenta todo el entorno de la persona, y además se respeta mucho la decisión de la persona de si quiere o no usar fármacos, de si quiero, ¿sabes? Está muy basado en digamos, la toma de decisiones de la persona, ¿no? Y ni siquiera en Finlandia está esto, digamos, a nivel del Estado, ¿no? Como implantado, ¿no? Dentro del Estado, sino está circunscrito a una iniciativa, digamos, de Laponia Occidental, en un entorno local y tal, pero es verdad que arroja unos resultados muy buenos y realmente creo que a lo mejor tampoco se trata de... Hay gente que piensa que sí, que hay que tirar todo el sistema abajo y construirlo de cero. Yo soy más de la opinión que tenemos que ir generando pequeñas burbujas, ¿no? Dentro del sistema, y eso hará que se vaya contagiando cada vez más y se vayan cambiando las cosas pues, de manera más lenta, sí, pero al final sí, pues sobre todo teniendo en cuenta los derechos de la persona, ¿no? y la decisión de la persona, y no como era antiguamente la psiquiatría, donde la persona con problemas de salud mental era un sujeto pasivo que poco podía hacer por su problema y tal, y era el psiquiatra el que intervenía y el que tenía las respuestas a todos sus malestares, ¿no? Sobre los derechos hay una pregunta que luego insistiremos en eso. María, ¿te veías sentir con lo del modelo del diálogo abierto? Sí, yo más que pensar en el diálogo abierto como tal, que me parece que, como dice Enrique, ¿no? Es como la mirada que se tiene, ¿no? En adultos cuando hablamos de trastorno mental grave, ¿no? Pero, bueno, yo siento porque estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que está diciendo Enrique, ¿no? Pero sí quería hacer un pequeño apunte, ¿no? Y sin justificar, por supuesto, prácticas que no son justificables, ¿no? Pero que la psiquiatría como especialidad médica, de la que yo no formo parte, pero como especialidad médica es una especialidad muy joven, ¿no? Dentro de la medicina, ¿no? Entendemos que esto que decía Enrique, ¿no? de la persona como sujeto totalmente pasivo, ¿no? Hospitalizada en un centro psiquiátrico, ¿no? Desde que se le diagnostica o se apunta a algún tipo de trastorno mental, estamos hablando de años 80, ¿no? Quiero decir que no estamos mirando tan lejos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se produce una gran revolución, ¿no? Que mejor o peor se intenta tirar abajo, ¿no? Un poco este sistema y formar otro con deficiencias, por supuesto, pero bueno, es una apertura, ¿no? Y una mirada diferente, y a partir de ahí empezamos a evolucionar, estamos hablando de años 80, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí se va evolucionando lento y quizá sí que es verdad que mi visión es que hay muchos más profesionales con una mirada puesta en algo más abierto y de una mirada más sistémica al trastorno mental, pero bueno, pues dentro de
pues quedan profesionales, por supuesto, con todas las miradas, ¿no? Y luego, por otra parte, que trabajamos en una institución muy en precario, ¿no? Y que, como dice Enrique, tenemos... ahí ya nos unimos también los psicólogos clínicos, ¿no? Una consulta cada mucho tiempo y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Que tiene que cambiar la mirada así, que tienen que cambiar los recursos también, pero bueno, que este es el contexto, ¿no? También con el que... Yo también, ¿no? Pienso que venimos de una cultura de querer solucionar los síntomas rápidamente, o sea, no vamos a la raíz de los problemas, sino vamos a quitarnos los síntomas. Esto pasa, yo creo que en todas las disciplinas médicas, ¿no? Nos duele la cabeza, pastilla, no queremos saber por qué nos duele la cabeza, sino queremos que se nos vaya el dolor de cabeza y ya Quiero está. curarme ya. Y de hecho el otro día había una noticia de que en el caso de los psicofármacos, el 50% del consumo de psicofármacos se hace sin prescripción médica, o sea, lo hacemos de manera, o sea, lo tenemos totalmente naturalizado y estamos hablando de que los psicofármacos son medicaciones que son duras, o sea, y que tienen unos efectos secundarios duros, ¿no? Para el organismo. Hay dos apuntes. Yo quiero añadir Perdón, algo. añade, por supuesto, Alicia. Porque es verdad que está la cultura también que traemos las personas, ¿no? De cómo queremos solucionar rápidamente todo. También el papel de los profesionales, ¿no? Bueno, que cada vez se va viendo un poquito un cambio de mentalidad, pero también creo que hace falta responsables públicos arriesgados, ¿no? Un poco. Que realmente conozcan del tema, que escuchen, que vean qué otras buenas prácticas se pueden hacer o qué otros modelos podemos poner en marcha y no estar siempre encorsetados en el sistema de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Esto se sigue haciendo así porque se ha venido haciendo así siempre y entonces mantengámoslo aunque no funcione, da igual, ¿no? Mientras las personas que tienen un trastorno mental pues puedan tener su farmacología resuelta y no den problemas, pues casi que nos quedamos un poco ahí, ¿no? A veces hasta la propia familia aliviada en ese sentido, porque vienen a lo mejor de estar sufriendo pues de una manera enorme la situación con su familiar, de no comprenderla y de no poder recibir la ayuda necesaria. Yo sí creo que hace falta también desde la parte de responsables públicos, de los políticos y quienes pueden, y los técnicos que trabajan en la administración, que hacen posible esas políticas públicas, que tampoco siempre favorecen, ¿vale? Porque nos hemos encontrado con responsables que sí quieren hacer y no pueden por el equipo técnico con el que se encuentran cuando llegan a gobernar. Ahí va. ¿Alguna propuesta habrás visto por parte del sistema interesante que te pudiera parecer positiva y que no se ha instalado definitivamente? Quiero pensar que ha habido gente que ha intentado poner nuevas políticas. Sí que vivimos desde las organizaciones buenas intenciones cuando entran algunas personas al gobierno, pero luego el sistema está como perverso realmente. Porque la normativa al final no está para garantizar los derechos, sino está para cumplir lo que ya se viene haciendo, pero lo que ya se viene haciendo no siempre es lo que funciona. Nosotros nos vemos muchas veces encorsetados en la norma como garante de derechos, pero que al final lo que hace es precisamente el efecto contrario. Creo que hace falta ahí un poco políticos y responsables arriesgados, ¿no? Que digan, den un paso al frente, que escuchen, que vean que otros modelos existen, o no otros modelos que existen, sino que nos los podemos inventar. Quiero decir, a ver, qué es lo que un poco... Nos lo podemos inventar pues entre lo que necesitan las personas que tienen la vivencia propia, las familias que también lo son en primera persona porque lo están viviendo, y luego los profesionales que también tenemos otro rol. O sea, entendemos que no está solamente la responsabilidad en una de las patas, ¿no? Sino en todas. AFE se reúne asiduamente con responsables del Servicio Canario de Salud y esto se lo transmites a ellos. Sí. A ver, no me gusta hablar solo de lo que es la asociación AFE Salud Mental, porque bueno, nosotros somos un poco la que llevamos más trayectoria dentro de la comunidad autónoma, pero por contextualizarlo en Canarias, hay un movimiento federativo que ya lleva 20 años de recorrido, pero que realmente donde está un poco despuntando después en los últimos 4 o 5 años, del que nosotros tenemos actualmente la presidencia, pero que hay un trabajo en común y en red. Y sí que pues somos un poco el interlocutor dentro de las entidades del tercer sector, que al final somos las que estamos en el día a día pues viviendo las situaciones, y sí se trasladan cuáles son las necesidades. Pero bueno, no siempre escucho, yo creo que hay personas que sí están sensibilizadas y afortunadamente con cargos de responsabilidad, pero no hay realmente como ese paso al frente para arriesgar y apostar decididamente con pocos recursos, con no demasiados recursos, porque no estamos hablando de grandes inversiones. Hay programas o servicios de atención que tienen que ver con la intervención psicológica especializada.
tiene un coste. De acuerdo, pero no requiere grandes infraestructuras. Hay recursos que pueden ser en el entorno de la persona, en lo que llamamos la atención domiciliaria especializada, pero que entendamos que no es necesariamente solo en el domicilio, sino en el entorno de la persona, que no requiere grandes recursos. No hablamos de infraestructuras grandes, hablamos de relativamente pocos medios. Se gasta mucho en sanidad, en la parte farmacológica, y no se invierte en toda la parte de recuperación de los recursos de rehabilitación y de carácter más social. Alicia, insistes mucho en que la solución debe de ser colectiva. También Enrique ha apuntado por ahí. ¿A qué nos referimos? ¿A implicar también a la familia? Las familias son clave. Las personas afectadas, las que están teniendo la vivencia propia, también son las primeras a las que hay que escuchar. No erigirnos nosotros como los solucionadores de qué es lo que tú necesitas. Habrá que preguntar qué necesitas para luego saber de qué punto podemos partir y cómo podemos lograrlo. En tu caso sí te sentiste ayudado, Enrique. Sí, claro. Realmente el modelo de sociedad está construido en torno a la familia, ¿no? Aunque es verdad que en los últimos años pues, ese concepto de familia se ha ido desvirtuando un poco con el tiempo. También la sociedad ha ido cambiando y los modelos de familia han ido cambiando, pero realmente digamos que mi opinión es que los problemas de salud mental no son de la persona que tiene el problema de salud mental, que lo desarrolla, sino es un problema de la sociedad, ¿no? y del entorno y de la comunidad. Entonces es ahí donde hay que resolverlo y obviamente hay que implicar a la familia en ese proceso porque tienen mucho que aportar de soluciones y también tienen unas necesidades que deben ser cubiertas. María, ¿es más fácil implicar a una familia si un joven se rompe una pierna que si tiene un trastorno? ¿La propia familia va a caer en un prejuicio, en un estigma o va a pensar esto no está pasando? ¿Hay negación de este tipo de problemas? Como todo depende de la familia, ¿no? Pero yo creo que en general para una familia es duro, ¿no? El poder reconocer y poder hablar de un trastorno de salud mental en su hijo. Yo creo que por una parte, por lo que decía Enrique, por el estigma y también por algo que apuntaba, ¿no? Que yo quise recoger desde ahí, ¿no? Porque al final cuando una persona manifiesta un problema de salud mental, eso quizá tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en esa familia, ¿no? A nivel relacional, con lo que se le ha podido y no se le ha podido dar a ese niño, ¿no? por defecto, a ese adolescente, a ese adulto. Y eso también implica, ¿no? A nivel emocional a la familia, ¿no? Y hay una parte de corresponsabilidad, ¿no? En ese desarrollo. Entonces, desde ahí yo creo que es de donde viene la dureza, ¿no? A veces de reconocer que algo está pasando y algo tiene que ver conmigo también, ¿no? Y eso es duro y por eso hay que trabajar no solo a nivel individual, sino también con el resto de la familia, ¿no? Y que la propia familia también tiene sus dificultades propias, ¿no? que vienen de atrás, ¿no? Bueno, yo les oigo y por lo que veo queda mucho trabajo por hacer en varios sentidos. Nosotros mismos debatimos mucho sobre si hablar o no del siguiente punto. Decidimos que sí, pero haciendo bastantes matizaciones que haremos. Del suicidio. Hasta hace unos años del suicidio, al menos en el periodismo, no se podía hablar. Preferían que no se hablara del tema porque había una teoría que decía que hacía llamamiento a que más personas se suicidaran. Eso ha cambiado. De unos 2 años hacia aquí se nos pide que hablemos del suicidio, o más que del suicidio, porque no se trata de enumerar las personas que se quitan la vida día a día o de cómo lo hacen, hablar de los problemas que pueden llevar a eso. Enrique me decía, de acuerdo, hablemos del suicidio, pero dejemos bien claro, y así quiero hacerlo, que no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental, ni mucho menos. Pero sí es verdad que otras muchas sí. Tengo un dato por aquí de la Organización Mundial de la Salud que dice que entre el 65 y el 90% de los suicidios se relacionan con la depresión. Bueno, no sé de qué manera quieren ustedes relacionarlo o no, en el orden que quieran, Alicia, María, Enrique, con los problemas mentales y si es un tema cómodo de hablar. Enrique. Sí, bueno, los datos que has ofrecido, ¿no? son alarmantes o lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Los datos de suicidio, ahora que se está empezando a hablar
nos alarmamos, ¿no? de cómo pueden haber tantos suicidios. Yo te hacía esa matización de que es cierto que los problemas de salud mental graves pueden conllevar a un suicidio, o sea, pueden guardar una relación con cometer el acto suicida, pero que yo pongo en duda que ese aumento que estamos viendo en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis y demás, tengan una relación con que hay más personas que tengan problemas de salud mental graves. Yo creo que hay unos problemas sociales bastante graves. Estamos en un modelo de sociedad que está empujando muchas veces a que la gente no sufra, porque obviamente hay un sufrimiento mental. La persona que se suicida no es que se suicide porque está feliz, o sea, está sufriendo. Pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el desempleo, con cuestiones sociales que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, es un problema complejo realmente y de salud pública, ¿no? Y que deberíamos todos comprometernos a la hora de abordarlo y de hablar de ello, porque se sabe ahora que hablar de ello es la mejor manera de prevenirlo. Hay muchos suicidios, María, en población muy joven, lo cual es, pues, terrible. No sé si se habla de ese tema en tu ámbito laboral y qué opinión tienes al respecto. Sí, claro, se habla porque lo tenemos en el día a día, ¿no? Porque ha habido un incremento de suicidio, pero sobre todo ha habido un incremento importante de daño autoinfligido, ¿no? De conducta suicida. Bueno, como decía Enrique, es un problema complejo, ¿no? Y no hay una sola causa que haga que esto aparezca, ¿no? No solo un problema por un trastorno mental, no solo un problema social, pero es algo multifactorial. Y hablamos y trabajamos en conjunto para intentar entender y poder dar un sostén, en mi caso, pues sobre todo a estos adolescentes, ¿no? que tienen como la mirada puesta en el daño, en la muerte o en este desapego a la vida, ¿no? que es tan terrible en un adolescente, ¿no? Y por eso sí es verdad que se está haciendo un esfuerzo un poco de coordinar, ¿no? diferentes ámbitos como la educación, servicios sociales y sanidad para poder entender, para poder prevenir y poder trabajar sobre esto, porque es algo que sí que que está a la orden del día y es duro. Alicia, hemos convenido durante esta charla que la pandemia ha servido para hablar de la salud mental y que uno de los objetivos que queríamos era eliminar esos estigmas, hacer una sensibilización, acabar con los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios, a tu juicio, más comunes, válgame la redundancia? Yo decía antes de la propia negación de la enfermedad, no sé si eso existe. Quizás, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de un trastorno mental es asociar a la violencia, ¿no? Que es un poco ese prejuicio que está ahí, y luego el etiquetar, ¿no? La persona, la locura, ¿no? Pues, un poco la persona trastornada, loco, o sea, asociarlo un poco a esa parte más de violencia, que no está demostrado en absoluto que las personas con problemas graves de salud mental sean más violentas, más bien incluso están un poquito por debajo de la media, y que hace mucho daño a la hora de insertar a las personas tanto social como laboralmente, ¿no? Antes hablábamos un poquito el ejemplo que nos sucede a la hora de conseguir un empleo. No tenemos tantas dificultades para que las personas desempeñen adecuadamente el empleo para el que estén preparadas y tengan las competencias, como para que el empresariado entienda que no tiene por qué haber problema alguno en contratar a una persona que tiene algún problema grave de salud mental mientras desempeñe su labor. Entonces, quizás sería uno de los primeros que... Asociarlo a la violencia. Más sangrantes, ¿no? Hay tantos no pueden trabajar, que son vagos, que son sucios, que son imprevisibles, que son violentos, ¿no? Que ya se ha dicho. Son muchísimos prejuicios o mitos, ¿no? que se han ido construyendo con la locura, ¿no? Relacionado con la locura. Y realmente a mí lo que te decía antes, ¿no? Que me preocupaba con respecto al estigma es el propio autoestigma, ¿no? El que las propias personas, cuando somos diagnosticadas por primera vez, de alguna manera incorporemos todas esas ideas, todos esos prejuicios a nosotras mismas y empezamos a creérnoslas, ¿no? Y por ejemplo, ese 85% de desempleo que hay en el colectivo de las personas con problemas de salud mental,
parte seguramente es derivado de los prejuicios que hay en la sociedad y en los empresarios, ¿no? De no querer contratar a personas con problemas de salud mental por esos motivos, porque creen que son vagos o porque lo que sea, ¿no? Pero parte también es porque las propias personas podemos llegar a creer que es que no podemos trabajar porque tenemos una discapacidad o porque tenemos un problema. Es decir, como dices tú, la primera persona que tiene el prejuicio es quien sufre el trastorno. Y precisamente yo creo que la mejor manera de combatir ese estigma sobre esos prejuicios se está empezando, digamos, a luchar mejor contra esos estigmas a raíz de incorporar a las personas que tenían un problema de salud mental en las campañas, digamos, anti-estigma, que sean ellas mismas las que hablen, porque al final es la mejor manera de derribar precisamente todos esos mitos. También hay prejuicios en positivo, ¿no? Como que son genios o que son artistas. Y realmente yo sí que creo que lo que tenemos que atender es que la normalidad es un concepto que hace daño y que tampoco existe. O sea, yo no quiero que digan que yo soy una persona normal, porque tampoco me identifico con eso, pero sí que, bueno, que soy una persona, soy Enrique, soy, bueno, diverso de ti, diferente a ti, pero tengo algo que aportar a la sociedad, ¿no? Y creo que todas las personas, tengan o no un problema de salud mental, pueden aportar algo a la sociedad, y eso es lo que tenemos que intentar que ocurra. Enrique, me acabo de dar cuenta de que antes pregunté si un prejuicio podía ser la propia negación de la enfermedad, y recuerdo que me dijiste que por favor intentaran usar el término enfermedad, y tu explicación me gustó mucho. Sí. No sé si me lo podrías explicar de nuevo, bueno, porque creo que es muy interesante. Es cierto que para la psiquiatría biológica se habla de enfermedades mentales, ¿no? O todavía más denigrante, enfermos mentales, ¿no? Que creo que es muy denigrante para las propias personas, pero realmente, bajo mi opinión y otras teorías, ¿no? Porque al final estamos hablando de todo de teoría, la enfermedad se circunscribe a algo orgánico. En el caso de la salud mental no podemos hablar de enfermedades porque no se pueden encontrar en ninguna parte, no están en el cerebro, no podemos identificarlas como algo orgánico, con lo cual no son enfermedades, son trastornos o problemas de salud mental, y en base a eso, pues, ahí podemos entrar a debatir si es una diversidad mental, una forma de estar en el mundo de manera diferente, o si simplemente hay que podría haberlo también, algo biológico, pero bueno, a mí no me gusta tanto la palabra enfermedad porque precisamente tiene una carga negativa sobre la persona, que de repente asume que está enferma, y no solo que está enferma, sino que va a estar enferma para siempre, ¿no? Que es un poco lo que decían antes, o lo que dicen todavía también muchos psiquiatras, ¿no? Eres un enfermo para toda la vida, ¿no? Y creo que eso desempodera a la persona y hace que tome una actitud precisamente más derrotista con su vida y no tenga la esperanza, ¿no? de poder hacer lo que estaba diciendo antes, ¿no? Una vida, ¿no? Pues, si les parece, vamos a empezar a leer las preguntas que ustedes mismos nos han hecho llegar. Son muy interesantes, van a generar mucho debate. La primera, ¿te acuerdas, María? Creo que la puedes responder tú. ¿Qué tipo de acciones preventivas se dan actualmente en las asociaciones para niños, niñas y adolescentes? Tú trabajas en el Servicio Canario de Salud, no es una asociación, pero tu respuesta fue muy interesante. ¿Qué hay destinado para los menores? Hay muy poco destinado para los menores. Yo decía que incluso a nivel de asociación, bueno, te refieres a eso, porque a nivel de asociación contamos con muy poquito, ¿no? Cuando necesitamos derivar a un menor, a un recurso externo, no contamos con prácticamente nada, ¿no? Tenemos asociaciones, sí, dentro de los trastornos mentales más graves o del neurodesarrollo más graves, como los niños con trastorno de espectro autista, pero poco más, ¿no? Y a nivel interno, todo lo que hacemos a nivel de prevención es lo que hacemos los profesionales cuando tratamos de coordinar, ¿no? Con otros dispositivos, con otras instituciones, pero a criterio del profesional, ¿no? No contamos con más. Es una respuesta que no nos hubiera gustado escuchar, nos hubiera gustado escuchar otra cosa. Alicia, para niños, niñas, adolescentes,
la labor que se hace, porque además creo que la pregunta iba en... Sí, ¿qué tipo de acciones preventivas se dan actualmente para los menores? Efectivamente. Incluso Sí, en el mundo asociativo. En las sí. asociaciones, efectivamente. Desde las asociaciones lo que hacemos son programas pues, muy concretos orientados al ámbito educativo, pero de una manera limitada, que nos encantaría que fuera menos limitada, que pudiéramos llegar a más, ¿no? Esa labor sí se está haciendo, ¿no? Sobre todo con adolescentes, pero de una manera muy limitada y muchas veces con recursos que no siempre vienen de la administración pública. Yo antes hablaba de algunas plazas que hay, ¿no? A nivel de la comunidad autónoma, dentro del sistema, pero luego hay un montón de iniciativas que realizamos las organizaciones buscándonos la vida como podemos, porque entendemos que hay que cubrir las necesidades. Volvemos al inicio. ¿Esas acciones son preventivas o son de tratamiento? Lo ideal sería que fueran preventivas, entiendo. Todo lo que pueda ser prevención, entendemos que es una inversión para que no tengamos que hacer tratamiento. Es un poco igual que la cuestión de la discapacidad o de la dependencia. ¿Queremos que la persona llegue a tener una discapacidad o llegue a tener una dependencia o queremos trabajar previamente para que eso no llegue a darse? Para las organizaciones es muy complicado porque la realidad es que todo lo que tiene que ver, todos los fondos que llegan para salud mental, y los fondos son necesarios para poder contar con los medios humanos sobre todo, son, en el caso de la salud mental, dentro del ámbito de la discapacidad y la dependencia. Es un sistema bastante perverso, ¿no? Hasta que no tengas un problema verdaderamente grave, crónico y ya insalvable, no podemos trabajar contigo. Entonces, ¿qué hacemos con toda la parte de prevención, con trabajar en la infancia y en la adolescencia? La gente ya, pues, edad adulta pero más joven, que es donde realmente podemos hacer el trabajo para no llegar a esa situación. Voy a incidir en la infancia y la adolescencia. ¿Por qué se dan estos problemas? No sé si hay una tendencia a que se den estos problemas cada vez más jóvenes, si es nuestro estilo de vida. Hablamos antes del estrés, del agobio, de la presión. ¿Los jóvenes sienten todo eso? Claro. Al final partiría, porque decía Enrique, me dieron algunos ejemplos como tener una vida más sana. ¿Es tan fácil como eso? ¿O estamos yendo por el mal camino desde muy temprano? Yo creo que los niños, los adolescentes están inmersos en el mismo sistema social que estamos los adultos, pero con muchísimos menos recursos y con estructuras mucho más frágiles, ¿no? Entonces, no solo es que viven el mismo estrés, sino que viven el propio y el nuestro, ¿no? Y además en un momento en el que quizá les podemos dar mucho menos sostén, les podemos dar mucho menos abrigo, los podemos acompañar mucho menos, ¿no? Y mi sensación es que estamos criando niños, adolescentes, pues mucho más inseguros, con muchos menos recursos, ¿no? Entonces están todavía mucho más expuestos a caerse ante cualquier conflicto, ¿no? Si están más expuestos ahora que, bueno, yo creo que cada generación tiene lo suyo, ¿no? Que ahora pues estamos inmersos en esta crisis más socioeconómica, ¿no? Por la pandemia y por otros asuntos anteriores. Y antes está pasando en nuestros abuelos y las guerras y posguerras, ¿no? Es decir, que cada generación tiene sus propios conflictos que al final termina repercutiendo en la generación posterior. Por eso la importancia de la prevención, de la educación en salud mental y en cómo manejarla, y cómo manejar los conflictos de la vida, y también educar en qué es un trastorno mental, cómo identificarlo y cómo manejarlo. Algo tan sencillo como cambiar de estilo de vida, como tener un estilo de vida diferente, Enrique, podría ayudar a prevenir. Claro, los modelos de vida que tenemos hoy en día para los adultos son bastante insanos, ¿no? Porque las jornadas laborales hacen que llegues exhausto a casa, que no tampoco puedas ocuparte de tu familia, entonces realmente tenemos mucho que revisar para que precisamente esos adolescentes tampoco miren al futuro pues diciendo, pues yo como mi padre no quiero ser porque voy a estar fatal, o sea, y quiero otro estilo de vida. Y sí, obviamente hay herramientas, hay maneras de mantener un estilo de vida saludable. Y por ejemplo la educación en la gestión emocional sería una herramienta muy importante, ¿no? De cara precisamente a afrontar los conflictos de la vida que los va a haber, y esa sería pues una de las herramientas más potentes. Fíjate, María, que has dicho que le pegamos nuestros problemas a los niños, y me he imaginado yendo temprano al colegio, tú estresado, arrastrando al niño, pegándole sus prisas.
Cuando ellos son felices, ellos no tienen prisa, ellos se entretienen con una hojita, una mariposa, y tú le estás pegando ese estrés. Yo tengo un ejemplo terrible. ¿Qué es esto? Tengo un peque muy pequeño. Y yo voy rápido a todas partes e intento tener este tiempo, ¿no? Y entonces yo soy consciente, ¿no?, de todas estas cosas. Se supone que yo las tengo ahí en recámara. Y un día llegando a casa y le digo, venga rápido, que mami tiene prisa, que mami tiene prisa. Y me mira y me dice, ¿prisa no? Y le digo, claro, es que mi ritmo no es tu ritmo, ¿no? Tú necesitas otra cosa y tú necesitas que yo esté de otra manera. Y tú estás intentando ponerte y sacarte el cinturón y para ti ahora mismo esto es lo más importante, ¿no? Y cómo consigues hacerlo y me miras y la cosa es que yo pueda estar ahí acompañándote en esto, ¿no? Claro, No que vaya corriendo a otra cosa, ¿no? Es que has dicho, algo tan sencillo como cambiar de estilo de vida podría ayudar, sí. Pero es tan sencillo cambiar de estilo de vida. No es tan sencillo, efectivamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Se trata en las asociaciones a los cuidadores de personas con problemas de salud mental? ¿Cómo cuidamos a los cuidadores? Sí, entendíamos la pregunta, porque estas son las preguntas ya que vienen a través de la página web, de que cuando hablan de los cuidadores, hablan de los cuidadores informales, ¿no? De las familias, ¿no? Sí que nosotros trabajamos desde las asociaciones, de hecho nos creamos como movimiento de la familia, pero no lo suficiente, no lo que necesitamos porque nos faltan medios. De hecho, no entendemos que se tenga que trabajar con la persona que tiene el trastorno mental, hay que trabajar con la unidad familiar, de manera extensa o amplia, o con un concepto ya más en los tiempos, ¿no? Como decía Enrique, no hablamos solamente de padre, madre, etcétera, ¿no? Sino bueno, el ámbito relacional. Soluciones colectivas. No lo suficiente porque no contamos con los medios humanos que nos hacen falta, pero sí. Y del cuidado, entendemos que es fundamental. ¿Y del cuidado de los profesionales, María? No hay cuidado. No hay cuidado. No, que va. No, yo creo que en salud mental los profesionales estamos exigidos y sobreexigidos y teniendo que trabajar a un ritmo que no ha lugar a cuidado. Nos toca cuidarnos a nosotros, entonces. Toca. Bueno. Otra pregunta. En general, ¿qué recomiendan a una persona que sufre duelo crónico? Claro, yo con esta pregunta yo creo que es una pregunta sin respuesta, ¿no? Quiero decir, porque yo creo que esto que decía Enrique, no recojo como que estamos en la cosa de que nos den una solución rápida, que nos den una solución ya, y esto, como tips de red social, ¿no? Que está como muy de moda, que me digan qué es lo que tengo que hacer para estar bien. Pues no lo sé. Claro, es que una persona tiene un duelo complicado, tiene un duelo prolongado por muchas circunstancias, ¿no? Y tiene que ver con su vida, con su historia, con sus circunstancias y eso hay que trabajarlo y hay que entenderlo, hay que analizarlo, ¿no? Ser paciente, por lo que dices entre líneas, como mínimo ser paciente. Enrique, no sé si tú tendrías algún consejo. Estoy de acuerdo con María, ¿no? Si realmente cada persona, o sea, va a tener una terapia diferente, con lo cual va a tener unos consejos diferentes, con lo cual decir unos consejos así al aire para todo el mundo quizás no sea la solución, no sirva, ¿no? Realmente esa pregunta la verdad que se queda un poco sin contestar. Es difícil. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Es común encontrarse con situaciones de somatización en personas con problemas de salud mental? Alicia, como no respondiste la anterior, empieza tú si quieres. Hablábamos antes un poco, compartíamos que sí, o sea que realmente al final se traslada al físico, ¿no? Al cuerpo, todo lo que tiene que ver con una problemática de salud mental. Sí que se somatiza, bueno, un poco compartíamos. Claro, aquí. y al revés, y en ¿no? los dos sentidos. Lo físico también nos afecta a nivel mental, entonces, por supuesto está unido y sí, está clarísimo que sí. Bueno, Enrique, antes hablaste de los derechos y esta era la pregunta que quizás más digo que hablar, cuando antes estábamos reunidos nosotros. ¿Creen que las y los profesionales del ámbito sociosanitario atienden a las personas con problemas de salud mental respetando sus derechos humanos? Yo te ponía un ejemplo muy claro, ¿no? de cómo no se respetan los derechos humanos. En general, en ningún ámbito se respetan los derechos humanos, ¿no? Es lo primero que recuerdo que te decía, ¿no? Porque no hay derecho a la vivienda, no hay, o sea, todos los derechos humanos no se respetan habitualmente, ¿no?
pero en el concreto en el de la salud mental y en el ámbito sociosanitario, desde que entras por la puerta, digamos, de urgencias del hospital porque tienes un problema de salud mental, lo primero que debería hacerse, que ya no se respeta, es conocer tus derechos y tus deberes como paciente que empiezas a hacer a partir de que entras por la puerta. Pues a mí nunca me han informado de cuáles son mis derechos y mis deberes cuando entro como paciente, ¿no? Con lo cual ya solamente el hecho ya el primer paso ya se están vulnerando los derechos de las personas en el ámbito, en este caso más sanitario, ¿no? Y luego hay una cantidad de vulneraciones de derechos en salud mental, en mi opinión, muchas veces fundamentados por los propios prejuicios de los profesionales, que hay un estudio de la Confederación Salud Mental España que determinó que el colectivo social que más estigmatizaba a las personas con problemas de salud mental eran los sanitarios, ¿no? Los propios sanitarios, y creo que fundamentado en esto, en esta digamos, falta de especialización que sucede en el ámbito sanitario, que en urgencias, pues, hablo sobre todo en el ámbito de urgencias, ¿no? Pues se dan situaciones muy violentas, ¿no? Para las personas que hemos ingresado, ¿no? Desde que te aten simplemente porque tienes un diagnóstico y entonces te vamos a atar a una cama, pues simplemente por eso. Y hasta... Pues, o que te mediquen, me decía. O que te mediquen involuntariamente, no te informen de qué es esa medicación o de cuáles son esos efectos secundarios que van a tener y te obliguen a medicarte, te obliguen a permanecer allí en el hospital, que eso creo que también es un derecho que deberíamos tener y que... Porque en cualquier otra disciplina médica, si tú no quieres ser atendido, tú eres libre de irte del hospital. En el caso de la salud mental no se respeta ese... Me decías que te podías quedar en el hospital diciendo tú que sí, o te podías quedar en el hospital contra tu voluntad. O sea, claro, no tenías opción. Claro, exacto. Tienes dos opciones, o voluntaria o involuntaria. Tú eliges, ¿no? Obviamente vas a elegir la voluntaria, porque la involuntaria conlleva todavía más... que tenga que venir un juez, digamos, a determinar que tú ya puedes salir de allí, ¿no? Pero vamos... Sí que hay vulneración de derechos, antes lo compartíamos, no solo en el ámbito sanitario, ¿no? También los hay en otras esferas, en el ámbito del empleo, por ejemplo, pero en el ámbito sanitario quizás es el más sangrante y el más que nos llega, ¿no? Y poníamos el ejemplo de las contenciones, ¿no? Mecánicas o químicas. Se hace abuso de las contenciones, hasta hace nada no había, bueno, hasta hace nada y en realidad todavía, pues no hay protocolos que garanticen los derechos. Nosotros más bien defendemos que no haya protocolos porque no queremos que haya contenciones, ¿no? Que es a lo que entendemos que tenemos que... Contenciones, por contextualizar, es atar a la gente a la cama, ¿no? Vale. Se está trabajando en un protocolo de contenciones. Un protocolo único a nivel de la comunidad autónoma para que haya unos mínimos de... Bueno, por lo menos que antes de que atarnos lo pensemos un poco mejor y lo hagamos realmente en los casos absolutamente necesarios, si es que esos casos absolutamente necesarios existen y que normalmente se ponen sobre la mesa en cuanto a el daño que se puede hacer la persona a sí misma y no a otras, ¿no? Porque este protocolo ustedes lo ven como un paso intermedio hacia que no existan, como un mal menor, nosotros como un avance. También hablamos de contenciones cero, ¿no? Esa debe ser la tendencia. Pues dentro de que no hay protocolos en todas las unidades de internamiento breve o en las urgencias, en los que lo hay, pues hay disparidad entre unos y otros, pues bueno, por lo menos que haya uno único, pero ni siquiera está todavía aprobado y funcionando. Sería un paso intermedio, no sé, bueno, un poco... Realmente es o sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? con que se haga un protocolo, porque se va a regular algo que la Organización Mundial de la Salud considera tortura como trato inhumano y degradante para las personas que lo sufren, con lo cual regular algo que la propia Organización Mundial de la Salud pues, no, y que otros países han conseguido abolir, ¿no? Como Reino Unido, Dinamarca creo que también, Islandia, hay varios países que creo que en Estados Unidos hay algún estado también que no... Pues al final creo que la tendencia debería ser a invertir en recursos para no tener que utilizar la contención, no decir vamos a regular la contención para que... Porque ciertamente es verdad, se va a reducir, porque probablemente el protocolo ayude a que el personal pues, busque otras alternativas y demás, pero lo que hay es lo que decía María, una precariedad tan grande que al final están atando a la gente a las camas porque los propios profesionales tienen miedo de que esa persona se vaya porque lleva 5 horas esperando que lo vea un psiquiatra. Pero como tengo miedo te voy a atar.
pero es que eso creo que es un poco duro. De todas maneras, este es uno de los casos como más sangrantes, ¿no? Como el más evidente, ¿no? Sí, creo que Nos sí. encontramos a diario en las asociaciones con otro tipo de vulneración de derechos que a priori pueden parecer menos importantes, pero Por ejemplo, no es así. A mí me gustaría, como persona que tiene un trastorno mental, ir a una unidad de salud mental y que se me hable de los recursos que existen en la red, que existen. Hablo de los recursos que gestionamos luego en una gran mayoría de las asociaciones o en algunos casos administraciones públicas u otro tipo de empresas, ¿no? Pues si existe un recurso de empleo al que yo puedo acceder y me puede ayudar a mejorar en mi problema de salud mental, ¿por qué no se me informa? Para mí eso es una vulneración de derechos. O si yo quiero, conociendo los recursos, poder acceder a uno de ellos, ¿por qué se me niega a lo mejor una plaza? Eso sucede, o sea, sucede a diario. María, desde dentro, hemos hablado de cosas aquí graves. Sí. No sé cómo lo ves tú. Antes lo hablábamos, ¿no? Y es verdad que las contenciones siguen sucediendo y es innegable, ¿no? También es verdad que cada vez los profesionales tienen una mayor sensibilidad a esto, ¿no? Y se intenta hacer en la medida de lo posible las menores contenciones posibles. Y como decía Enrique, el no hacer contención física no implica no tener que hacer contenciones, porque hay momentos en que una persona puede estar no pudiendo manejarse a nivel emocional, a nivel conductual, ya no solo porque se vaya o no se vaya, ¿no? Sino porque hay momentos de desesperación, de falta de control, que uno se puede dañar, no puede dañar a otros, y eso hay que poder contenerlo, ¿no? Nadie dice que la única manera de contener es una contención física, pero hay que poder contener. Tal y como están los servicios de urgencias, tanto aquí como yo creo que a nivel estatal, no hay lugar en el que poder contener a una persona, no hay personal para poder contener a nivel verbal, me refiero, no a nivel físico. Estaríamos hablando de la formación no solo del personal de salud mental, sino de la formación de enfermería, de muchas otras personas del hospital. No hay formación, no hay lugar, falta mucho por hacer todavía, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia tiene que ir hacia ahí, pero que tiene que ir aparejada a otros recursos, ¿no? De salas de contención, de personal formado y de trabajar es que hacia realmente ahí, ¿no? la contención no tiene justificación. Te voy a poner un ejemplo. O sea, una persona que es un delincuente, imagínate, ¿no? Que no tiene problemas de salud mental, que está blandiendo un cuchillo o que ha cometido un acto delictivo y tal. Se llama a la policía llega, lo detiene, lo esposa y lo meten en una celda y no lo atan en ningún momento. Y es una persona que está violenta, ¿no? Entonces, ¿por qué a las personas con problemas de salud mental se nos ata durante horas y horas a una cama? Si incluso a un delincuente lo tratas mejor. Hablábamos antes del prejuicio de que lo une a la violencia. Quizá vaya por ahí, y también hablamos antes de que los primeros que tienen esos prejuicios pueden ser en ocasiones los profesionales. Bueno, la pregunta, porque creo que las respuestas han sido muy interesantes, era si se respetan los derechos. O sea que ha sido muy interesante esta pregunta. Voy a continuar. El estigma es incluso más dañino que el propio problema de salud mental. Ya hablamos antes de algunos estigmas más o menos comunes, pero la pregunta dice, ¿qué se hace actualmente para erradicar el estigma en salud mental? Yo creo que más o menos ya respondimos durante esta hora, pero poco, podríamos decir, ¿verdad? María. Sí, yo creo que las claves ahí las dio Enrique, ¿no? Un poco toda la parte que tiene que ver con la educación y sobre todo el hacer hincapié, que a mí me parece siempre súper interesante el cuando habla del autoestigma, ¿no? Y de cómo cuando etiquetamos a alguien y cuando le suponemos, ¿no?, determinadas características, al final tú terminas identificándote con esto que te dicen, ¿no? Y la etiqueta al final es lo que terminas siendo y cómo terminas comportando, ¿no? Entonces... Claro, al final ahí hemos copiado, digamos, de otros colectivos, ¿no? El colectivo LGTBI, a medida que han ido saliendo del armario, se ha ido normalizando el salir del armario de LGTB, ¿no? y demás, pues parece que la sociedad ha ido comprendiendo que eran personas, que eran personas, ¿no? Que no eran bichos raros ni nada de esto, ¿no? Pero en nuestro caso es igual, a la medida en la que las propias personas nos vayamos sintiendo libres para hablar de nuestras experiencias y relacionadas con la salud mental, pues hará que la sociedad nos perciba de una manera pues más realista, ¿no? O más mejor informada, ¿no? y menos estigmatizante. Visibilizar más. Sí, sobre todo que las propias personas no tengamos miedo a decir que hemos tenido un problema de salud mental, ¿no? O sea, creo que eso
La pandemia creo que también ha ayudado mucho a eso, porque algunos famosos han salido también ahí con algún libro, con alguna... Ángel Martín, ¿no? Alguna gente que se está sintiendo un poco más libre a la hora de contar esa experiencia, y eso ayuda mucho, porque lo que ha faltado hasta ahora precisamente era el discurso de las propias personas, ¿no? Han hablado más los profesionales, la familia, pero las propias personas todavía teníamos ese miedo de contar nuestra experiencia, y yo creo que a la medida que lo vayamos haciendo, otras irán sumando, y al final habrá cada vez más libertad para hablar de la locura, ¿no? También algo tan sencillo como entender que un problema de salud mental lo podemos tener cualquiera de nosotras, y un problema de salud mental grave También. de la misma manera. Sí. Que quizás que parece que es que quien no ha tenido un problema de salud mental grave o un trastorno mental grave está exento de esto, ¿no? Y no estamos exentos. No. Última pregunta, Alicia. ¿Por qué actualmente existen islas como La Gomera y El Hierro en las que no existen recursos para las personas con problemas de salud mental? No será por los intentos, porque me comentabas antes que se ha intentado y se ha propuesto. Sí, cuando nos hacía la pregunta, digo, bueno, esta va a ser igual difícil de responder. Digo, no, yo la veo muy fácil. ¿Sí? Falta de compromiso político. O sea, realmente posibilidad de abrir recursos en La Gomera y El Hierro ha habido. De hecho, ha habido incluso hasta plazas, luego ya veremos si esas eran las plazas adecuadas o no, asignadas presupuestariamente, y lo que no ha habido es pues intención por parte de los cabildos fundamentalmente, junto con el gobierno de Canarias. O sea, no tiene como más... Otra cosa es qué tipo de recursos y qué número, ¿no? Y con qué profesionales, pero ese ya es otro debate. Pero posibilidad de abrir recursos en las islas de La Gomera y El Hierro ha habido. Se han dejado escapar, de hecho ha habido plazas que eran para salud mental, en concreto en El Hierro, que durante muchos años pues no hubo intención, no sé exactamente qué es lo que falló ahí, pero que se perdieron y se podrían volver a reactivar. Intención en el gobierno de Canarias de realmente que haya una, tanto desde el ámbito del Servicio Canario de Salud, ¿vale? En este caso, como de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que es donde están los recursos sociosanitarios de salud mental asignados. Hay intención de que haya un equilibrio mayor, pero casi es tomar un poco la decisión de ponerlas en marcha. Pues ya están todas las preguntas, hemos hablado, creo que el tiempo se está cumpliendo, pero sí me gustaría terminar con ese objetivo que nos pusimos los tres al principio, esa diferenciación, Alicia, recalcar en ella entre los problemas mentales y los trastornos graves, en que en la pandemia nos ha servido y es bueno para hablar más de la salud mental, pero que hay que diferenciar bien. Me gustaría que acabaras a lo mejor diciendo lo que tú desees, pero recalcando esa diferencia, Alicia, porque creo que es una de las cosas más importantes de las muchas que hemos dicho hoy, sí, bueno, de las que se ha hablado esta noche. Porque verdaderamente es un debate que está en las organizaciones ahora, así. Estamos hablando, nos decía pues, nuestra actual presidenta además, ¿no? de la asociación y de la federación en este caso. Oye, se está hablando de salud mental, pero ¿es cosa mía o lo estamos trivializando? ¿No? Porque ahora todo es un problema de salud mental, un problema social es un problema de salud mental. A ver, antes de la pandemia nosotros teníamos en nuestras manos el poder atender la salud mental de personas que tienen un problema realmente grave y no estamos pudiendo llegar. Las familias llegan angustiadas a la organización, no han oído hablar de qué posibilidades de recursos hay y demás, ¿no? Entonces, bueno, que es interesante, que es una oportunidad, nosotros queremos aprovecharla, pero que sepamos que hay un problema más grave y que tiene soluciones relativamente, no voy a decir que sean sencillas, porque no son sencillas, pero compromiso para poder invertir en recursos y tomar como en serio que, a ver, que podemos hacer cosas para que las personas recuperen sus vidas, ¿no? María, hacemos un llamamiento a más personal y más recursos. Sí, bueno, donde podemos, yo creo que los profesionales de salud mental lo gritamos. Lo que necesitamos es recursos, ¿no? De recursos para poder trabajar, como decía Alicia, con los niños, adolescentes, con las familias que tienen un trastorno dentro de la salud mental, y necesitamos también mucha prevención destinada al manejo emocional de los niños, ¿no? Y a normalizar lo que es normal y a trabajar con lo que es un trastorno, ¿no? Enrique, ¿alguna última reflexión? Yo, pues simplemente cerrar con esa pregunta inicial que decías tú de qué es la salud mental. Yo creo que hemos hecho un recorrido por ella y quisiera hacer esa reflexión de que
de que la salud mental, como bien decíamos al principio, no es simplemente el no tener unos síntomas o no manifestar, pues eso, que si no tengo ansiedad, sino tiene que ver con el bienestar, ¿no? Que la salud mental es algo que tiene que ver con recuperar cuando la hemos perdido ese bienestar, y para recuperar ese bienestar hacen falta, como dicen las compañeras, muchas cosas, muchos recursos, pues trabajo, dinero, empleo, amor, muchas cosas que son necesarias para tener una vida con significado, y eso es la salud mental, y que todos podemos tener y recuperar nuestra salud mental. Pues nada más, muchas gracias a todos por participar. Alicia, Enrique, María, muchísimas gracias por venir, por contar tu experiencia personal y profesional los tres. Ha sido un placer escucharles. Gracias. Gracias.